entramos al tema de las divisiones hasta el capítulo 4. En esta sección de las divisiones hemos visto en el capítulo 1 el tema del favoritismo, ¿no? Cómo hay preferencias en cuanto a los líderes y preferencias en cuanto a los mismos miembros de la iglesia, que fomentaba justamente las divisiones. La solución es mirar a Cristo, dejar de mirar al hombre, dejar de estar considerándose y mirándose a uno mismo y más bien mirar a Cristo. En el capítulo 2 hemos visto el peligro de la vana sabiduría, que también contribuía a las divisiones. La vana sabiduría es la filosofía del mundo. Dios tiene su manera de pensar, ¿no? Para la iglesia, para que todos vayan de acuerdo a la mente de Cristo, pero el mundo quiere también aportar de su filosofía y a veces la iglesia camina según la sabiduría del mundo, ¿no? La solución a esto era buscar la sabiduría del Espíritu Santo, ¿no? Ser guiados por el Espíritu Santo. Luego en el capítulo 3 hemos visto el carácter carnal, el carácter de inmadurez, que a veces prima sobre los creyentes. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando alguien no ha sido debidamente discipulado. Y cuando digo discipulado no me refiero a que ha asistido a un culto congregacional o ha llevado algún estudio bíblico. Por supuesto que todos los que empiezan una vida en Cristo van a la iglesia, ¿no? Y reciben algún tipo de estudio de la Biblia, pero eso no es el discipulado. El discipulado es la formación de su vida, de su carácter y conformarlos a Cristo. Y entonces necesitan ellos pasar por una disciplina. Cuando escuchamos esa palabra nos asustamos, no, disciplina, porque lo hemos practicado muy mal. Disciplina es formación, no es castigo, no es vergüenza pública. Disciplina es discipular a alguien, formar. Por supuesto que la base de eso es la palabra de Dios, pero no se debe quedar solo con el estudio, ¿no? Pero cuando un creyente no ha sido debidamente discipulado, es un creyente que se vuelve carnal, o sea, inmaduro. Dice Pablo, yo les hablo como a niños en Cristo, ¿no? O sea, es un creyente que hay que decirle todavía las cosas, hay que a veces tratar de corregirle, uno saca canas verdes con este creyente porque todavía no ha madurado en su carácter, ¿no? Es como un niño en Cristo. La solución es la edificación. Edificar al creyente con la palabra, la edificación personal del creyente. Hay que aprender también, hermanos, a madurar. Y a veces uno piensa que para madurar alguien tiene que tomarte de la mano todo el tiempo. Y al contrario, en realidad para madurar uno tiene que más bien soltar. Soltar y dejar que ese creyente por sí mismo vaya aprendiendo destrezas, habilidades, capacidades, vaya poniendo en práctica todo lo que va aprendiendo en la teoría, ¿no? Hasta nosotros como padres a veces dejamos ya a nuestros hijos que hagan ciertas cosas para que aprendan, ¿no? Para que se desenvuelvan y para que así maduren en la vida. Entonces no siempre se debe estar atrás de los creyentes porque eso no fomenta la madurez, más bien fomenta que el creyente siempre se engría, ¿no? Siempre dependa del otro, del pastor, del líder. Entonces eso no aporta a la unidad de la iglesia, porque más bien el creyente va a estar inmaduro y en esa inmadurez incurre en fricciones interpersonales, ¿no? En peleas, las peleas llevan a la división, la formación de grupos y la iglesia en lugar de ser un centro pues de edificación, más bien es un centro donde se fomenta el egoísmo, el chisme, ¿no? La vanagloria, actos carnales. Así que la solución es edificar procurar crecer en Cristo y ayudar a los demás también a crecer. En el capítulo 4 vimos el tema de la rebelión. La rebelión. La iglesia de los Corintios estaban rebelándose contra el apostolado de Pablo, ¿no? Contra los líderes espirituales, queriendo ellos, como estaban pues en carnalidad, querían hacer su voluntad, querían hacer las cosas a su manera. Entonces llegaron al punto incluso de desacreditar el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Imagínate, el apóstol había venido de tan lejos a establecer la iglesia, a fundar la iglesia y luego la iglesia le da una patada y lo quiere votar.
¿no? Es inaudito lo que estaba pasando ahí. Rebelión, y la solución a esto era la humildad, una vida que se humilla ante Dios, una vida que reconoce, ¿no? Su posición, su condición, su necesidad, ¿sí? Y reconoce también el liderazgo establecido por Dios. Hace falta humildad para eso. Una persona que no es humilde no quiere sujetarse, no acepta el liderazgo puesto por Dios, porque no es humilde, ¿no? Es orgulloso, es arrogante, dice, no, nadie me va a mandar a mí, no, yo hago las cosas como a mí me parece. Es la rebelión. Cuatro temas que fomentaban las divisiones: favoritismo, vana sabiduría, carácter carnal y la rebelión. Después de esto pasamos a la siguiente sección sobre el desorden público, capítulo 5 y capítulo 6, el desorden público. En el capítulo 5 se trató el asunto de la inmoralidad. Pablo comenzó hablando de un caso de incesto, ¿no? No era un incesto netamente natural, más era político, puesto que aquí el hombre que había cometido esto estaba con la mujer de su padre, no con su madre, ¿no? Sino con la mujer de su padre. Así que se trató un asunto aquí de juicio, de castigo, para alguien que no solo había caído en pecado, sino alguien que estaba viviendo deliberadamente en el pecado, ¿no? Y habíamos visto una gran diferencia, que es que un creyente peque a que un creyente viva en el pecado. Son dos cosas distintas, ¿no? Al creyente que peca, ¿qué se debe hacer? Se le debe restaurar, ¿no? Con mansedumbre, con mucha humildad, se le debe restaurar. Pero al creyente que vive en el pecado y no hay arrepentimiento, no hay remordimiento, no hay ninguna muestra de querer enmendar su camino, dice, con el tal ni aun comáis. No se debe seguir la comunión con este creyente o aparente creyente, ¿no? Porque un creyente no lo es porque viene a la iglesia, porque carga la Biblia, porque dice amén, porque canta. Un creyente lo es por sus frutos. Y si no vemos frutos de cristiano o de creyente o de hijo de Dios en su vida, entonces probablemente sea un falso creyente. Alguien que ha venido solamente por algún convencimiento, ¿no? Por algún tipo ¿cómo se dice cuando? Simpatía, ¿no? Un simpatizante. O alguien que de alguna manera quiso cambiar algo de su vida, algún aspecto de su vida, entonces viene a la iglesia pero no se ha convertido verdaderamente a Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el tiempo vemos sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, no todos, significa que no todos sean pues falsos maestros, falsos profetas, hablen herejías o hagan cosas abominables. Puede ser una persona incluso tranquila, ¿no? Puede ser una persona que no sea tan inmoral o tan jactanciosa, pero sin embargo no ha nacido de nuevo, porque no ha entendido el Evangelio y no ha entregado su vida a la verdad del Evangelio, ¿no? Y bueno, para este caso la solución era la disciplina del Señor, ¿no? La disciplina, como les dije, es una formación, pero en esa formación hay a veces corrección, hay castigo, hay azote, así como también hay alabanza, hay premiación. Es toda una formación de vida. Aquí Pablo se va a referir justamente al elemento de el castigo, ¿no? Entonces, y es un caso extremo. Esto no se debe aplicar a cualquier caso, ni a cualquier persona, ni a cada rato. Esos son casos extremos, nada más, ¿ya? Muy bien, después de eso en el capítulo 6 vimos el tema de los litigios públicos y esto trataba de creyentes que se peleaban entre sí ante las cortes de los tribunales humanos, ¿no? O sea, de los incrédulos. Un creyente peleaba con otro creyente delante de los jueces impíos, ¿no? Entonces Pablo le dice, ustedes nada tienen que ver con ellos, más bien ellos, como son así y asá, no heredarán el reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes que sí pertenecen al reino de Dios teniendo conflictos y peleas delante de los que no pertenecen al reino de Dios, ¿no? Entonces Pablo pide que corrijan eso porque era un mal testimonio para la iglesia, un mal testimonio para el Evangelio de Cristo. O sea, los creyentes deben aprender a sufrir el agravio. Esa era la solución. Solución, sufrir el agravio, ¿no? ¿Cómo sufrir el agravio, pastor? Bueno, por ejemplo, un caso de deuda, ¿no? Un hermano de la iglesia, tú le prestaste un dinero,
¿sí? En un debido tiempo, en un plazo, no te pagó, luego hay un reclamo, la persona no te quiere pagar. Bueno, tu derecho civil es ir a la corte, ¿no? Para presentar una denuncia y decir, esta persona me ha agraviado, no me paga lo que me debe. Sí, es tu derecho. Pero como tú no quieres dar mal testimonio, no quieres ser tropiezo para los incrédulos, en lugar de exigir tu derecho, ¿qué haces? Sufres el agravio, es decir, no vas a denunciar. Y lo encomiendas al Señor. Eso es sufrir el agravio, ¿no? Entonces Pablo dice, mejor es que sufráis el agravio y sufrir también el ser defraudado a que estar dando mal testimonio de Cristo. Por supuesto, también esto tiene límites, ¿no? Porque en ciertos aspectos se puede hacer esto, pero ya cuando hay casos muy graves, muy delicados, donde es un delito mayor, tengo que comunicarlo a las autoridades, ¿no? En casos pequeños, en casos que yo puedo tolerarlo, como una deuda, por ejemplo, lo puedo sufrir. Pero ya cuando se trata de un delito grave, entonces ahí sí no, ahí tengo que llevarlo a la autoridad civil, ¿no? Por eso siempre es bueno la consejería pastoral en estos asuntos graves. En estos asuntos graves. A veces hacemos todo lo contrario. En los asuntos graves guardamos silencio. Y en las pequeñeces estamos molestando al pastor. Pastor, que no sé por qué mi esposo no quiere dormir al lado derecho de la cama. Pastor, ese es mi lado favorito. Hable con él, por favor. No soporto su ronquido de este hombre, no, pastor, que ella más bien me para pateando la espalda, por eso que no puedo dormir contento, feliz. Encima me pone su pierna helada en mi espalda, ¿no? El pastor está ahí en medio de esa pelea, de ese litigio, de qué hago acá, dice el pastor, ¿no? O sea, por pequeñeces no se debe buscar consejería. Por cualquier cosa, vamos al pastor. Llama al pastor. Por cualquier cosita. No se debe hacer eso. Solo en asuntos graves. Asuntos delicados. Pastor, ha habido una violación sexual. ¿No? Pastor, ha habido aquí un abuso a los niños, un abuso de su integridad física, ¿no? Allá son asuntos graves. Pastor, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a la corte? Bueno, esto sí tienes que llevarlo a la corte, ¿no? Tienes que llevarlo al juez. Ah, muy bien. Pero asuntos pequeños no se debe estar molestando al pastor, ni a ningún pastor, ni a ningún hermano de la iglesia. Esos asuntos pequeños tenemos que tener ya la madurez de resolverlos por nuestra propia cuenta. Para eso Dios nos da que sabiduría. Todos tienen al Espíritu Santo. Todos tenemos la palabra de Dios. Para eso ya hay predicación toda la semana. Hay estudio, hay discipulado. Entonces, el creyente sabe lo que tiene que hacer. Solo que, ¿sabes por qué a veces busca al pastor? Porque no quiere hacerlo. O porque quieren usar al pastor o al consejero como una herramienta para doblegar a la otra persona a lo que yo quiero. Eso no debe ser así, eso sería inmadurez. Inmadurez. Solamente deben buscarlo cuando hay asuntos gravísimos. Ahí sí, ¿no? Porque no sé qué hacer en este caso. Es muy grave este problema. Ah, muy bien. Entonces, así las cosas van a ir mejorando, ¿no? Porque el pastor va a tener menos carga en su trabajo, va a tener más disposición de estudiar y enseñar la palabra, y los hermanos van a ir madurando más. Mientras más te hagas responsable de tus propios asuntos, más rápido tú vas a madurar. Si siempre estás buscando a alguien, menos vas a madurar. Clásico matrimonio de jovencitos, ¿no? Inexpertos, ni bien se casan, cada rato están, mamá, papá, me hizo así, me hizo así, papá. Y hay veces los papitos no saben tampoco ay, ¿cómo es posible? Mira, ya ves, yo te dije no te cases con ese negro, ¿no? ¿Ah? A ver, yo te dije, para que la mamá salga a defender siempre a su hijito, es este caso terrible en Perú, ¿no? Ay, esa loca, dice. Ay, mi hijo, ven aquí, yo te voy a dar tu comidita, ven aquí, duerme tranquilito, ven a ver. Los papitos no son nada, papitos, nada buenos, ¿no? Y se meten en la relación. Pero hay padres que son muy buenos y cuando el hijito o la hijita viene, papito, que me hizo así, que, vaya a casa, gramas. Ah, quiero casarte, aguántate ahí, ¿no? Vaya a ser responsable, aprende ahí, ¿no? Esos son buenos padres. Así como yo aprendí aquí, en mi casa, solo. Tú también. Oh, qué papito, ni qué papita, ya grandulón, ya tienes tu casa, tu familia, atienda a tu esposo, ¿no? Esos son buenos padres, buenas madres. Cuidado que me estés apañando.
Cuidado que me estés dando su comidita. Duérmete aquí, hijito, te doy mi cama, te doy mi sillón, ¿no? No le hagas caso, esa loca, ese loco. No, ten cuidado, no me los apañes. Mándalos a sus casas, ¿ya? Ciérrale con llave la puerta de la casa. No me entras más, dile acá. Hazte cargo de tu responsabilidad. Esos son buenos padres, buenas madres. Cuidadito, ahí sí me pasan la voz, ¿ya? Si alguien está aquí consintiendo, me pasan la voz. No saben lo que vamos a hacer con este hermano, con esta hermana, engreidores, ¿ya? Entonces, tengan cuidado con esos asuntos, estos matrimonios que siempre están papá, mamá, no maduran, pues. Van a ir de mal en peor, ¿ya? Más carnales, siempre como niños. Nunca van a asumir sus propias responsabilidades. Parece mentira, pero yo he tenido casos de matrimonios que me duplicaban la edad. Tremendo varón, así grandote, parecía ya Goliat, yendo, ¡ay mamá! Yendo a casa de mamá. Una pelea, me voy de mi mamá, decía. Se iba corriendo y la mamá bien que lo recibía. Un mes en casa de su mamá. Imagínate, tremendo grandulón. Y esto ocurre en la iglesia el día de hoy. Así que vamos a tener que hablar fuertemente a los abuelos, a los padres o madres que están consintiendo a sus hijitos de 40 años, de 50 añitos. Tengan mucho cuidado. Y así tengan 20 añitos. Mándalos a sus casas y que maduren, que aprenda. ¿Ya? Problemas, Dios mío. Y con eso pasamos justamente a los verdaderos problemas. Capítulo 7. Matrimonio. Matrimonio. Uy, ay, ay. Ahora sí, donde las papas queman, ¿ya? Aquí pasamos a la tercera sección, dificultades y dudas, ¿no? Que al mismo tiempo es la segunda división grande de la carta, la sección de las preguntas. Y Pablo inició el capítulo 1 diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿no? O sea, ¿qué hicieron los corintios? Le mandaron varias preguntas, no solamente una, sino muchas preguntas. Y en este caso del matrimonio y del ministerio, también ellos hicieron preguntas de diferentes casos. Los primeros casos que se presentaron fueron aquellos que habían quedado solos después de haber experimentado la vida matrimonial. O sea, está hablando de un divorciado o de un viudo. Bueno, viuda también, ¿no? O divorciada, de ambos sexos. Entonces, en este caso, Pablo les dice, aquella persona que ya estuvo casada, pero que ahora ha quedado solo, bueno le fuera no tocar más mujer, o sea, no volver a casarse. Y eso es lo primero que se espera de aquellos que ya pasaron por el matrimonio, ¿no? Ya te quedaste solo, sola, bueno, ya disfrutaste, pues. Ya confórmate, pues. Ya no seas tampoco tan goloso, ¿no? Tranquilo. Ya disfrutaste la vida de matrimonio, ya quédate ahora solito, pues. ¿Por qué te vas a quedar solo? Para servir al Señor. Recuerda que el contexto aquí es la predicación del Evangelio, llevar el Evangelio a otros lugares. Yo no entiendo, a veces hay hermanos que pasan los 50 y están que me buscan, pastor, quiero volver a casarme, pastor. Ay, pastor, ¿qué debo hacer? Ay, tremendo varón. Quédate solo, hermano. Disfruta la vida. No seas masoquista, ya. Basta una vez para aprender, ya, ¿no? Sirve al Señor, hermano. Sirve al Señor, ya. Si es felicidad servir al Señor, ¿sí o no? Claro, pues va a estar feliz, dichoso, ¿no? Encima, tu billetera va a estar llena. ¿Eh? Acuérdate de eso. Vas a tener suficiente para compartir, ¿no? Para llevar la palabra, vas a aportar a las misiones. ¿Qué haces buscando? Que me siento solo, dice. Se siente solo porque no sirves al Dios, pues. Porque estás ocioso. Por eso te sientes solo, sola. Pero aquel que está ocupado en las cosas del Señor, ¿se siente solo? No. El Señor Jesús mismo lo dijo. No hay quien haya dejado padre, madre, casa, hermanos, que no les haya dado 100 veces más. Y en la obra de Dios tenemos más de 100 hermanos, hermanas, ¿no? Padres, madres. No es imposible que te sientas solo cuando sirves al Señor. Ahora, si tú estás buscando lo tuyo, ahí sí estás insatisfecho. Porque estás buscando algo para ti y estás usando nada más las cosas del Señor. Hay hermanos que van a las iglesias porque están viendo, ay, ¿a quién cae? Dice.
Unos son bala, ¿no? Donde pongo el ojo están viendo. Y todavía dice, pastor, no hay campamento, dice. ¿Ah? 58 años que ir al campamento juvenil. Dios mío. Campamento, un retiro, pastor. Ya quieren conocer a otra gente. Dice. Ahí tú estás buscando lo tuyo propio. Por eso vives insatisfecho. Por eso te sientes solo. Por eso te sientes sola. Hay una hermana que se me acercó, pastor, ¿por qué no hace un congreso para los solterones? Me dice. Pastor, llévame a todas las obras para conocer, pues a ver, para conocer la mercadería todavía me dice. Dios mío. Hermana, arrepiéntase, le dije, ¿no? Arrepiéntase. Si usted va a ir a las iglesias para buscar ahí su cacería. No, pues hermano, ¿cómo es posible? Usted tiene que ir a servir al Señor, ¿sí o no? Ay, pastor, ¿qué llevo? ¿Cómo ayudo? ¿En qué hay que hacer? ¿Cómo estamos buscando, desesperados, pareja? Y cuando la tienes, desesperadamente quieres soltarte, quieres librarte. Ay, pastor, ya no aguanto más, todavía dice, ¿no? Entonces, para evitar eso, Pablo decía, mira, mejor ya no te quedes, ya no te vuelvas a casar, quédate solo. Eso es lo mejor, ¿no? Entonces va a decir aquí, verso 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. A ver, ¿cuántos quieren ser como Pablo? Pues, hoy nadie quiere ser como Pablo, Dios mío. Ah, si estuviéramos hablando de la revelación, no de la enseñanza, de la predicación, ahí sí todos como Pablo. Pero ahora como hablamos de matrimonio, nadie quiere ser como Pablo. Dios. Acá hay un Pablo ya. Muy bien. Acá hay un Pablo ya consagrado al Señor. Nadie quiere ser como Pablo, Dios mío, en cuestión de matrimonio. Pero Pablo dice, yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, ¿no? Como habíamos visto, hay quienes, como ya experimentaron la vida matrimonial, no pueden soportar estar solos o solas, ¿no? Entonces se desesperan y quieren compañía. Tengo frío, dicen ellos, ¿no? Tengo frío, quiero calor, pastor, quiero calor. Fuego le voy a mandar a esos que quieren tanto calor, Dios mío. Eh, Eso dice Pablo. Si tú tienes la capacidad, ¿no? De quedarte solo o sola, ahí está. Qué bueno. Pero, dice verso 8 y 9, digo pues a los solteros y a las viudas, o sea, aquí solteros se refiere también a los viudos, o sea, aquellos que ya estuvieron casados. Por favor, no está hablando de los que nunca se han casado. Está hablando de los que ya estuvieron casados y de alguna manera llegaron a estar solos, ¿no? Dice que bueno les fuera quedarse como yo. Subraya bien esa palabra, ¿ya? Eso ponlo en tu pared, así. Bueno les fuera quedarse como yo, como Pablo. Pero, dice, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemado, ¿no? Entonces estas personas le habían dicho, Pablo, debemos casarnos, debemos quedarnos así. Y Pablo les dice, bueno, sí, sería mejor que se queden como yo. Pero si no lo soportan, mejor cásense. Porque algunos se están quemando. Algunos ya están ceniza. Algunos, Dios mío, ya se están evaporando. Ya. Entonces, mejor, en lugar de estar quemándote, cásate, dice, ¿no? Muy bien. Verso 10. Va a pasar a otro grupo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Bueno, esto es lo que Cristo había enseñado ya en los evangelios, y Pablo dice, a los que han quedado solos, no se casen, aunque si tienen una incapacidad, no pueden soportarlo, cásense, pero los que ya están casados no se separen. ¿Y esto por qué? Porque muchos le preguntaban, Pablo, ¿y los que ya estamos casados para ir a las misiones, para evangelizar, para servir a Dios, debemos separarnos? Lo que pasa es que en estos tiempos, aquí en esta ciudad, había mucha influencia del ascetismo. El ascetismo era poner énfasis en el duro trato del cuerpo. Ellos pensaban que mientras menos placer tú tenías, más espiritualidad vivías. Y incluso el día de hoy hay personas que piensan que, por ejemplo, en el matrimonio no se debe tener relaciones sexuales. Hay
personas el día de hoy que piensan que las relaciones sexuales debe ser solo en el caso de procrear hijos. Imagínate eso, o sea, tienes relaciones cada cuantos años cuando por ahí planifiquen tener un hijo, pero no deben tener relaciones así nomás, por tener. Entonces ellos piensan que no es para el placer, porque si tú te das a esos placeres, estás viviendo carnalmente. Piensan que no es una vida espiritual. ¿Será cierto eso o no, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? Amén, dicen por ahí. Muy bien. Acá, ¿qué dicen? ¿Cierto o no cierto? ¿Las relaciones deben ser solo para crear hijos? Entonces, ¿para qué? Dios mío. Lo que pasa es que, claro, al principio de la creación, las relaciones estaban estrechamente ligadas a la multiplicación. Dios dijo, multiplicaos, ¿no? Y llenad la tierra. Esa era la prioridad. Pero obviamente en el día de hoy la prioridad ya no es la multiplicación. Ya no es la multiplicación. Recuerdo que en mis tiempos las familias todavía tenían 10 hijos. Y quizás más, ¿no? 12 hijos, 15 hijos. En mis tiempos. Pero el día de hoy a uno nomás quieren, ¿sí o no? A lo mucho dos. El que tiene tres ya es un super saiyajin ya, ¿no? Dios mío. No, ya el día de hoy tener más hijos es novedoso, ¿sí o no? Te llama la atención. Si alguien te dice, oye, tengo 4 hijos, ¿tú qué haces? ¡Ah! Abre la boca, ¿sí o no? ¿Cómo es posible, Dios mío? ¿No? Entonces, cada vez que pasa el tiempo, la prioridad de multiplicación es menor, pero por eso cesa el deseo sexual. No cesa. Es parte del diseño de Dios en su creación. O sea, Dios nos hizo así. Eso no va a cesar. Entonces queremos tener menos hijos, pero seguir teniendo relaciones íntimas. Entonces, ¿cómo haremos? Eso representa un problema, ¿no? Antes no. Antes, todos los que quiera el Señor, decían. Todos los que vengan. Amén, decían. 15, 20 hijos. Amén, qué bendición, decían. Sí tengo mi tribu, decían. Pobre los primeros. Eran como esclavos de los que venían después, ¿no? Los primeros eran como los segundos papás o segundas mamás, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido aquí primeros hijos, primogénitos? Pobre la hermana, Dios mío. Allá también, Dios mío. En cambio, yo soy del último. ¿Ah? Pobre de los primeros, ¿no? Que ahora ellos tienen que cuidar a los hermanos, tienen que hacer las cosas, o sea, maduraban muy pronto, ¿no? Porque ya cuando llegaban a los 13 años ya sabía de todo, cocinar, atender, lavar los pañales. Y ese tiempo sí se lavaba los pañales. Imagínate. Pero el día de hoy no. El día de hoy las cosas han cambiado dramáticamente, pero el deseo íntimo, el deseo sexual, no ha cambiado. Bueno, tenemos otros libros de la Biblia, no solo el Génesis. Hay otros libros de la Biblia que nos dicen que el placer sexual Dios lo hizo para el disfrute del hombre, ¿no? Entonces hay también otras acepciones. No solamente es para la procreación, sino también para el regocijo, ¿ya? Para el gozo. El Señor lo hizo así. Entonces, en este sentido, no está bien pensar de que si tengo menos relaciones voy a ser más espiritual. No tiene nada que ver, ¿no? Eso nada más. Así que no deben separarse para servir al Señor. Verso 12. Pasamos a otro tema. Y a lo demás yo digo, no el Señor. Ya, el consejo del apóstol Pablo. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, esto es para los que están casados con incrédulos. Y nuevamente, no es un creyente que decidió casarse con un incrédulo o incrédula, sino es un creyente que se convirtió cuando ya estaba casado. Entonces, a veces pasa que en un matrimonio alguien llega a Cristo, pero otro no. A veces se convierte el varón o a veces se convierte la mujer y uno de ellos todavía no se convierte. En esos casos está hablando el apóstol Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con él o con ella, no lo abandone, ¿no? No lo abandone. ¿Por qué? El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Cuando dice que son santos, no se refiere que son salvos.
Y también cuando dice que el marido incrédulo es santificado o la mujer incrédula es santificada, no se refiere a que es salva o salvo. No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la aceptación de Dios del cónyuge creyente para su servicio. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si una hermana, un hermano quiere servir en la iglesia, quiere ir al evangelismo, quiere ser discipulado, quiere ir a las misiones, como está casado con un incrédulo, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque está fuera de la voluntad de Dios, ya que la relación de un creyente con un incrédulo, Dios nunca lo aprueba ni lo aprobará jamás. O sea, está en una relación no aprobada por Dios. Pero el Señor da una salvedad. Como en este caso son personas que se han convertido cuando ya estaban casadas, Dios dice, muy bien, voy a permitir que mi hijo me sirva. Voy a pasar por alto a su cónyuge incrédulo, o sea, lo va a santificar. Va no a aprobar, pero sí lo va a permitir. Va a permitir esa relación y entonces el creyente puede servir libremente al Señor. Por eso la iglesia no debe prohibir, si un hermano o una hermana está casada con un incrédulo, no debe permitirle o no debe prohibirle, perdón, servir en el ministerio. Puede servir. Hay iglesias que lo prohíben y eso está mal. ¿Por qué no le pueden prohibir? Porque el incrédulo es santificado en el creyente. No para salvación, sino para el ministerio del creyente. ¿Me dejo entender? En todo caso, dice, sus hijos mismos serían inmundos conforme a la ley, pero en este caso, por la gracia del Señor, no son inmundos, son santos. O sea, Dios permite que el creyente siga sirviendo al Señor sin ningún problema, ¿no? Y qué bueno, qué gozo le da a aquellos creyentes que todavía sus cónyuges son incrédulos, ¿no? Porque les da esperanza, ¿no? Y pueden servir al Señor. Muy bien. Ahora, verso 15. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Sepárese. No estamos obligándoles a separarse. No es que yo le diga a un hermano, una hermana, sepárate de ese incrédulo. No, porque ya el Señor ha permitido esa relación siempre y cuando se amen. Y el incrédulo consienta en vivir con la persona, y en este caso se refiere a no ser obstáculo para su fe. Si el incrédulo respeta tu fe, respeta tu amor por Dios, por la palabra, y te deja ir a la iglesia y a servir a Dios, no hay problema. Tú puedes convivir con este incrédulo. Dios lo permite. Pero ¿qué pasa en caso contrario? Porque no toda vez el incrédulo va a estar de acuerdo. A veces el incrédulo se va a oponer. No te va a dejar servir a Dios. No quiere que vayas a la iglesia. ¿No? Entonces es un obstáculo en tu servicio a Dios, que es tu Padre Celestial. En ese caso, dice el Señor, sepárese. El Señor da la salvedad y pueden separarse. ¿Por qué? Aquí lo voy a explicar, ¿no? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, es decir, no eres esclavo de él o de ella. Dios no te ha llamado a servidumbre, dice en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dios quiere que el creyente sirva al Señor en paz, plena libertad, ¿no? En amor, con regocijo. Pero a veces el creyente, por estar sujeto, esclavo de este incrédulo, pues no puede ni servir a Dios, no puede ni congregar. A veces ni siquiera en casa le deja orar, no le deja leer la Biblia. Conozco esos casos. No le dejan ni prender la radio para escuchar una enseñanza, ¿no? Y a veces los hijos mismos aprenden de eso de sus padres. Pasa muy a menudo, no solo en varones, también con mujeres incrédulas que prohíben a sus esposos tener algo que ver con las cosas del Señor. Hermanos, no se debe permitir eso. ¿Ya? Cuando hay un incrédulo que se pone así, plántate delante de él, ¿sí? Párale pecho, hazle el pare, como decimos aquí, y dile, no me vas a hacer obstáculo en mi servicio a Dios. Yo estoy sujeto a Dios antes que a ti. Si tú quieres, arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, vamos a servir juntos al Señor. Pero si no, acá la Biblia me autoriza incluso que podemos separarnos. Tú no vas a ser obstáculo a mi fe. ¿Ya? Ponte así bien claro. Hay hermanas que lo han hecho y el otro ya cedió, ¿no? Cedió. ¿Por qué? Porque verdaderamente ama a la persona, ¿no? Cuando hay un amor sincero y quiere vivir con ella, pues va a permitirte servir al Señor. En todo caso, es un impío, alguien que vive en la impiedad, alguien que odia al Señor. Y dice, con tal persona no debes estar, amado hermano o amada hermana, ¿ya? A paz nos llamó el Señor. 16.
Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O, ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿No? O sea, si el creyente todavía quiere y el incrédulo le ama y le respeta, pues quédate, quédate, convive, porque quién sabe, en el tiempo la persona puede recibir a Cristo, ¿no? Como dice 1 Pedro 3, las esposas pueden ganar a sus maridos incluso sin palabra, ¿no? Con testimonio. Igual el esposo también puede ganar a su mujer incrédula con testimonio, ¿no? Pero si en todo caso quiere separarse, no soporta tu fe, sepárese, dice. Déjalo, ¿ya? Déjalo. ¿Por qué? Porque incluso así quizás en un tiempo conozca al Señor. No tienes por qué estar ahí en esclavitud, sufriendo, siendo maltratado, en negación del servicio de Dios. No, tu prioridad siempre en la tierra va a ser servir a Cristo. Esa es tu prioridad. Verso 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Para aquellos que van a decir, esto es solamente para Corinto. Mentira, acá dice, esto ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Quédate así. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado. En él se quede. Es decir, si tú fuiste salvo solo, quédate solo. Si tú fuiste salvo casado, quédate casado. Con la excepción de que no impida tu fe, ¿no? Eso está diciendo, cada uno quédese en el estado en que fue llamado. ¿Fuiste llamado viudo? Quédate viudo. Fuiste llamado divorciado, quédate divorciado. Ya no estés procurando lo tuyo, busca ahora el servicio del Señor. Cada uno quédese en el estado en el que fue llamado. 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Bueno, no te dé cuidado, aunque Dios no aprobaba la esclavitud, pero no te estés desviviendo por no ser esclavo. Aunque, dice Pablo, si puedes hacerte libre, procúralo más. Claro, porque un esclavo va a tener muchas restricciones para servir a Cristo, ya que está en completa servidumbre de su amo. Así que si el esclavo puede de alguna manera ser libre, ¿a qué se refiere? No se refiere a que se escape, ¿ah? Sino se refiere a que si tiene las condiciones, porque en ese tiempo tú podías ser libre si había un pago. Tú pagabas por tu libertad. Y había esclavos que ahorraban por un plazo de tiempo, por unos años ahorraban, hasta que podían pagar su libertad. Por eso dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en libertad, otra vez, no, Dios no te llamó a ser esclavo de los hombres, Dios te llamó a ser esclavo de Cristo. ¿Ok? 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. ¿Y quién te compró? Cristo. ¿Con qué te compró? Con su sangre. Tú eres del Señor. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Muy bien. Vamos al material. Página 43. ¿Terminaron todo? Página 43. ¿Sí? Ya, muy bien. Pasamos entonces a la página 44 con el tercer punto, padres de hijas casaderas. Uy, acá vamos a tocar carne acá. Todo está bien hasta que la niña crece, ¿no? Todo está muy bien, el padre vive en ensueño con su princesa hasta que ya llega la juventud, la adolescencia. Y ya los gavilanes empiezan a acechar, ¿no? Y el padre se convierte en Hulk, en Superman, en todo. Se convierte también en un marín, ¿no? Y anda con su escopeta, con su AK, Dios mío. Así que Dios también tiene que decirle a esos padres que tienen sus hijas casaderas, que ya están entrando a esta edad, ¿no? Ya comienza el enamoramiento, ya comienzan los pretendientes,
comienzan a acechar tu cuadra, por ahí, silbando, con la bicicleta, con el auto, Dios mío, pobre padre. Pobre lo que me espera a mí en unos cuantos años, Dios mío. Verso 25. Por si acaso ya estoy preparando mi AK-45. 25. En cuanto a las vírgenes, ahora sí va a hablar de las que no se han casado nunca. Cuando habló antes de los solteros, eran los que ya habían sido casados y se llegaron de alguna manera a estar solos. Ahora va a hablar de los que nunca se han casado. Por eso son vírgenes, doncellas, mancebos, etc. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, porque el Señor en los evangelios no dejó nada dicho. La Biblia no tiene cada detalle de nuestra vida. La Biblia tiene los principios generales, lo necesario. Pero ya para ciertos detalles, para eso Dios pone pastores, consejeros bíblicos, ¿no? Con su sabiduría. En este caso, Pablo dice, en cuanto a las vírgenes, no hay un mandamiento específico del Señor, pero doy mi parecer, dice Pablo, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora, en esto hay que ser maduros, hermanos. Justo hoy escuché a alguien que dijo, mira, ahí dice, digo yo, ¿ves? Eso no es de Dios, eso es de Pablo, dice. ¿Quién es Pablo para que me enseñe a mí? Una persona inmadura. Ahora, aquellos que están pensando de esa manera, y también lo digo porque puede llegar el carnalón que te diga esa excusa, no, pero esto lo dice Pablo, no lo dice Dios, che. Ah, ya. Abre el capítulo 14. Vaya al capítulo 14. No, que esto lo dice Pablo, no, hay que hacer caso a Pablo, esto no es mandamiento de Dios, hombre. Ah, ya. Vivo te crees. Verso 37. Corintios 14, 37. ¿Qué dice ahí? Léanlo fuerte. Léanlo fuerte. 1, 2 y 3. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de quién? Del Señor. Ahí está. Entonces, cuando Pablo está diciendo que doy mi parecer, eso no quita que sea palabra de Dios. Primero, porque Pablo cuando dice, no lo dice el Señor, sino lo digo yo, se refiere que no hay algo escrito de parte del Señor en los evangelios. Pero en el momento que Pablo está escribiendo la carta, ¿él está recibiendo dirección de Dios o no? Sí. Y cuando Pablo escribía una carta, ¿estaba siendo inspirado del Espíritu Santo de Dios o no? Sí. Por lo tanto, es palabra de Dios. Tengan cuidado con esa trampa de algunos, ¿no? Ay, que eso es de Pablo, eso no es del Señor. Claro que es de Dios, ¿ya? Dile así, claro que es de Dios, cachetón. Dile, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, volvamos a Corintios capítulo 7, verso, el mismo verso lo dice, ¿no? Doy mi parecer sí, pero como quien ha alcanzado misericordia del Señor. ¿Ven? 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿A qué se refiere Pablo con la necesidad que apremia? ¿A qué se refería? ¿En qué tiempos? Tiempo de persecución. ¿Ya? Persecución. En ese tiempo, por supuesto, quien más iba a sufrir y a quien más se le iba a hacer difícil era a los casados. Y recuerda que no era un sufrimiento cualquiera, era peligro de muerte. Es más, en el momento antes de que por ahí te maten, podían torturar a tus hijos, podían torturar a tu cónyuge, y eso podía hacerte flaquear en tu fe. Porque muchos pueden ser valientes consigo mismos, ¿no? Y no negar. Pero si te pongan a tu niño, a tu niña delante, eso sí te va a hacer considerar las cosas. So, Pablo, para no poner ese tipo de tropiezo al Evangelio, dice esto, ¿no? Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Pablo dice que lo mejor de lo mejor es que te quedes sin casar. Aunque, porque no puede mentir, te dice que si te casas, no pecas. Y si la doncella, subraya eso, porque cuando dice doncella se refiere justamente a la virgen,
aquella que nunca se ha casado antes. La doncella se casa, no peca, pero, ¿qué dice? Los tales, o sea, tanto el joven como la doncella, tendrán aflicción de la carne. Ojo, casaderos, ¿ya? Los que quieren casarse. Atención, tendrán aflicción de la carne. Padre, madre, aconseja a su hijo. Hay madres que alientan a sus hijos al matrimonio, ¿no? Ay, es bonito, cásate, hijita, dame mis nietos. Dame 100 nietos, por favor. ¿No? Dios mío. No, no, no. No le impidas, no le prohíbas, pero aconséjale bien y dile, vas a tener aflicción. Matrimonio es un mundo de aflicciones. No solo por la relación que de ya es muy difícil, porque se están uniendo yugos desiguales. Y con eso hay que explicar lo que es un yugo desigual, porque no se ha entendido bien en las iglesias. Si tú vas a 2 de Corintios, cuando el apóstol dice, no os unáis en yugo desigual, él termina diciendo, con los incrédulos. Pero si un yugo desigual es un creyente con un incrédulo, ¿por qué tiene que añadir, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? No tendría sentido, simplemente él tendría que decir, no os unáis en yugo desigual, y punto. ¿Por qué añade con los incrédulos? Lo que pasa es que tú piensas que cuando dice desigual, se refiere a un creyente con un incrédulo. No. ¿A qué se refiere, pastor? Lo que pasa es que en la época, tú tienes que conocer la mente de ellos en su época. Ellos eran buenos conocedores de la agricultura. ¿Qué era un yugo? ¿Saben lo que era un yugo? ¿Mm? Muy bien. Podría ser un instrumento de madera o de metal que era usado para unir a dos bueyes, o sea, hacer una yunta. ¿Y para qué se unía a estos dos animales, estas dos bestias? Porque con la fuerza de los dos animales se iba a arar la tierra. A ese yugo que unía a los animales se le ponía un arado. Los animales con su fuerza empujaban hacia adelante. Muy bien. Ahora, se requería que ambos animales sean desiguales. Nunca se unía en yugo igual. Siempre se unía en yugo desigual. Por ejemplo, un animal tenía que ser viejo y otro joven. ¿Por qué? Porque el viejo ponía de la experiencia. Porque los jóvenes, por su desesperación, podían irse para aquí y para allá. Pero el que ya era un animal viejo ya iba rectamente. Pero el joven, ¿qué ponía? La fuerza. La fuerza, y se complementaban, porque el joven ponía fuerza para empujar, pero el viejo le direccionaba rectamente. ¿Sí me dejo entender? Nunca se ponía dos jóvenes, iba a salir fea la cosa. Nunca se ponía dos viejos tampoco. No, un viejo con un joven. Muy bien, aún están pensando ya, ahora sí, pastor. Ahora sí puedo conseguir mi viejito. Ay, Dios. Tranquilos, tranquilos. Y entonces se ponía siempre uno más alto y otro más pequeño. Uno daba la dirección, la experiencia, otro daba la fuerza. Entonces siempre el yugo era desigual, siempre. Por eso tú podías unirte en yugo desigual, sea con un creyente o sea con un incrédulo. O sea, si tuviéramos una traducción más apropiada, simplemente diría, no os unáis con los incrédulos. O no os unáis en matrimonio con los incrédulos. ¿Ya? A eso se refiere. O no hagáis alianza con los incrédulos. Pero como está yugo desigual, ahí donde tú piensas que el yugo tiene que ser siempre igual. No. El yugo siempre tiene que ser desigual. Así sea con un creyente. Tiene que ser desigual. Entonces, ¿en qué sentido vamos a ser desigual? Bueno, primero, hombre y mujer. Con eso ya tremenda diferencia. Hombre, mujer. Ya hay una desigualdad tremenda. ¿Sabes cuál es el problema y por qué hay tantos problemas y fricciones en el matrimonio? Porque el hombre piensa o espera que la mujer sea igual que él, o la mujer también piensa, espera que el hombre sea igual que ella. Es porque ellos piensan que el otro debe pensar igual a mí. Piensan que deben pensar igual.
que deben sentir igual, que deben ver las cosas igual. Por eso hay tantos problemas. Ay, pastor, es que somos diferentes. De eso se trata, pues, cabezón. Tienen que ser diferentes. ¿Cómo van a pensar igual? ¿Cómo van a sentir igual? ¿Cómo van a ver igual? Son diferentes. Ya con solo ser varón y mujer, son de mundos extraños. Son extraterrestres que se han encontrado. Van a formar ahora un solo planeta. Esto es una locura. Y esto desde que estudiaba sociología, pues lo sabía, cuando los profesores nos decían que cuando hay un matrimonio se están juntando dos culturas contrarias, ni siquiera, no solo desiguales, sino culturas contrarias. Y cuando ocurre un matrimonio, ocurre como una explosión, una guerra. Por eso que los primeros años son pura pelea, fricción, llanto, soledad, buscar a papá, buscar a mamá. Pero es que no le hablan de estas cosas pues a los jóvenes, no les dicen estas cosas a los solteros. Más bien les pintan mundo de colores. Ay, mira, mira la Rapunzel, dice. Mira la Cenicienta, vivieron felices para siempre, comiendo perdices, todavía dice. Les pintan fantasía, las novelas pintan fantasía, las series pintan fantasía, los libros pintan fantasía, pero no les explican la verdad de las cosas. No necesitas que tu pareja sea igual a ti. No se necesita eso. Al contrario, usted tiene que aceptar esa desigualdad. ¿Para qué? Para que haya un complemento. Nunca esperes, mujer, que tu marido te entienda como mujer. ¿Por qué, pastor? Porque es hombre, pues. Él solo va a pensar como hombre, como cavernícola. No pienses que el toro puede pensar o sentir como mariposa. Es hombre, míralo así, como un tal, así, un cavernícola, ¿ya? Así, como un simio, que sea. ¿Cómo atenderías a tu simio? A ver, ¿ah? Por eso es fácil convivir con un hombre si lo ves de esa manera. Dale solo la comida y déjalo dormir ahí todo el día. Feliz, feliz. Comida, descanso y te va a traer lo que tú quieras. ¿Vas a ir a cazar cada rato? Va a tener provisión, va a estar contento. Pero trata de hacer que él piense y sienta como mujer y vas a hacer la vida de cuadritos. Y van a estallar los problemas como no te imaginas. Ese es el problema. No es que él es que es así, o él no era como yo esperaba, él no era así antes. No. Cuando estaba en modo cacería era otra cosa. Este hombre, este gorila, cuando estaba en modo cacería hacía lo que sea, se transformaba en poeta, en jardinero, ¿ya? Romántico, como no te imaginas, te bajaba el sol, la luna, las estrellas, todo, hasta los agujeros negros, todo te bajaba. ¿Mm? Te compraba de todo, hacía lo que sea, se sacrificaba. Era de todo para entonces tú, ay, qué lindo, lo admirabas, ay, este es mi príncipe azul. Ay, él haría lo que sea por mí, pero es que está en modo cacería. Pero una vez que te casó, olvídate, olvídate, va a volver a su estado normal, natural. Y ahí viene la desilusión, ¿sí o no? Ay, pastor, así no era antes, pastor. Yo no lo conocía así. Él no me mostraba eso. Claro, pues que nadie te enseñó. Cuando los hombres están en modo cacería, qué tremendo. Filósofo se vuelve. Cantante se vuelve. Serenata te quiere traer. Imagínate. No canta ni en la ducha, hermano. ¿Ah? Todo se vuelve. Sabe de matemática, de física. Sabe de todo, hasta cocinar. Y hace promesas como no te imaginas. Te pinta el mundo de, ¿cómo dice? De pajaritos, ¿sí? ¿Ah? Y estrellas. Y tú le crees. Nadie te dijo que es su naturalidad. Está en modo cacería. Pero una vez que ya te tiene en la jaula, ahora vuelve la bestia. ¿Ya? Y va a estar en su estado natural. Lo único que quiere es dormir y roncar todo el tiempo y comer, nada más. Eso es lo que va a querer. Pero la mujer
quiere que él piense en mariposas y en sueños, en colores, que mire los detalles, ¿no? Entonces comienza la desilusión. Ay, es que este hombre no es bueno para nada, dice. Este misero a la izquierda, este no sabe nada. Es lo que más dicen las mujeres, ¿no? Parece que no sabe nada, no hace, ¿no? ¿Mm? Es que así es su naturalidad. Ah, pero cuando tengas que ser defendida, cuando aceche el peligro, cuando venga la necesidad, el primero que va a dar su vida es Él. Se va a sacrificar como no te imaginas. Y va a llorar en las noches y de madrugadas cuando tú no lo veas. Y va a amar a sus hijos con una fuerza extraordinaria. El universo no puede explicar. Pero va a vivir un amor de sacrificio que tú nunca has imaginado. Ese es el amor del varón. Es como un león que está durmiendo. Qué ocioso ese león. Pero cuando vienen a molestar la manada, vas a ver lo que es ese león. Él va a dar su vida por ti. Así lo ha creado, así lo ha diseñado el Señor. ¿Tú quieres que ande pintando mariposas, saltando en un pie, trayendo chocolates? No es su naturalidad. No pienses y no esperes que Él sienta como tú, vea las cosas o haga las cosas como tú. Este es el problema. Y nadie se da cuenta. Y nadie te lo ha dicho. Por eso es que hay tantos problemas en el matrimonio. Por algo tan sencillo. Pero si te lo hubiesen enseñado antes, ¿no? Tampoco, varón, pienses o esperes que la mujer sienta y vea las cosas como varón. Por eso los varones dicen, no entiendo a las mujeres. No están contentas con nada, dice. Hago, se molesta. No hago, se molesta también. Si hablo, ¿por qué hablo? Si no hablo, ¿por qué estás callado? Si le quiero acompañar, ay, qué cosa, ¿por qué me quitas el aire? Si no la quiero acompañar, no te importo. Esta mujer me saca de quicio, dice el ¿no? Vamos a comer. ¿A dónde? Donde sea. Dice, muy bien, una hamburguesa. No, eso no quiero, dice. Ay, Dios mío. Imposible de que pienses, de que sientas como un hombre o como una mujer. ¿Ya? La mujer va a pensar, sentir y hacer como mujer y el hombre también, como hombre. El problema es que cada uno quiere doblegarlo a lo que es, a cómo siente, a cómo piensa. Ese es el problema. Entonces, a la mujer le dice, así nomás, le dice. ¿Mm? Tanta cosa ya. No entiende. ¿Para qué? Déjalo ahí. La clásica. Es provisional. Todo bien. 30 años y sigue siendo profesional. Provisional. Dios mío. Y la mujer dice, este hombre me irrita, nunca hace nada. El hombre dice, esta mujer desesperada, no sabe tener paciencia. Entonces no van a pensar igual nunca. Olvídense de eso. Por eso los matrimonios ya con el tiempo te das cuenta que nunca llegaron a pensar igual. Simplemente llegaron a qué? A comprenderse y aceptarse tal y como son. Los matrimonios que no se aceptan como son los que más tienen problemas. Pero anda a ver los viejitos. Entre ellos, ¿cómo se pelean? Este viejo desgraciado, ¿no? Ay, sí que esta bonita. Este nunca. Y ahí están abrazaditos, ¿no? Y van caminando juntos. Ves que no se separan, no se pelean. ¿Por qué? Porque han aprendido con el tiempo a aceptarse. Nada más. Y ahí está, tienen su casito, tienen sus cosas. Se han puesto de acuerdo y ya no hay problemas. Llegó la madurez. La madurez es simplemente aceptar a la persona como es, como piensa, como siente. Y no querer doblegarla a como yo siento, como yo pienso, como yo quiero. Aceptación, comprensión. Simple, sencillo. A veces yo digo, ¿por qué?
tenemos que estar renegando y peleando cuando la vida es tan sencilla. Es tan sencilla de vivir la vida. Estar gozoso, cantando al Señor, haciendo cositas. Cada uno tiene que dejarse vivir en paz. No sangrarse la vida como sanguijuelas. Todo el tiempo pretender que estar prendido de la persona para, haz así, haz aquello, y él como molesto, y como yo quiero. Ay, que no me das esto. Eso no es vida, hermanos. ¿Quién quiere vivir así? ¿Mm? Entonces tiene que haber comprensión y tiene que haber aceptación. Aceptación. Vive recordando cómo fue. Ay, este florilompio como antes me traía, me hacía, qué bonito. Bueno, vive de eso, ¿no? Pero acepta ahora ahí a tu gorila, a tu mamú, acéptalo ahí como está. Déjalo dormir, déjalo descansar. Ya está. ¿Mm? Y si la mujer por ahí quiere entrar en sus detalles, déjala también, ¿no? No le prohíbas. No se van a llegar a entender en la mente, pero puede haber una comprensión y decir, aunque yo no entiendo esto, voy a dejar que viva, que haga como siente y como piense. Sencillo. Y ante asuntos mayores, pues tiene que haber una comunicación, nada más, no un acuerdo. Pero si no hay flexibilidad, esa es la palabra, ¿no? Tiene que haber flexibilidad de alguna manera y tiene que ser mutuo, porque el problema es cuando uno, solamente uno, ¿sí? No quiere suficiente para hacer una vida un desastre. Uno cede, uno es el que se sacrifica, uno es el que da y la otra persona no es flexible para nada. No aporta, no da. Entonces ya se hace insufrible esa relación. Tiene que ser de ambos. Ambos tienen que ceder en alguna manera. Ambos tienen que ser flexibles en alguna manera. Porque recuerda, nunca van a pensar igual, nunca van a sentir igual. Entonces, solamente poniéndonos a pensar en el caso de que es hombre y mujer, ya son muy desiguales. Mundos distintos. Ahora, a eso súmale. Anota, trasfondos distintos. Anota ahí, trasfondos distintos. A eso súmale costumbres distintas. Costumbres distintas. Súmale también estilos de crianza que han heredado de sus propios padres. Estilos de crianza distintos. Estilos de crianza. Nota, nota, por favor, nota. Estilos de crianza distintos. ¿Sí? Influencias distintas, porque cada uno ha crecido rodeado de cierto tipo de personas, cierto contexto, cierto lugar, muy distinto al otro. Influencias distintas, educación distinta, educación distinta, preparación distinta, en algunos casos nula preparación. Preparación para el matrimonio, para todo lo demás, muy distinto. Experiencias distintas, experiencias, gustos, gustos y disgustos, ¿no? Distintos, desiguales, contrarios. Algún día vamos a hacer el estudio de Santiago. Es muy bonito el estudio de Santiago. Trata mucho de los conflictos, resolución de conflictos. Y ahí aprendemos que todos, absolutamente todos, tenemos deseos que ya están en conflicto. El conflicto no nace en un problema, el conflicto ya está desde antes del problema, solo que no se manifiesta. El conflicto se manifiesta por algún agente. Para ponerles un ejemplo, ¿no? Tu cónyuge van a un restaurante y van a pedir una comida. De repente, la comida favorita de ambos, muy bien, no hay problema. Pero lo que no sabían es que ellos ya tienen deseos internos que están en conflicto.
A él le gusta la Coca-Cola y a ella la Inca-Cola. Pero mientras el mozo no dice nada, ellos están felices. Están contentos, están recordando, están contándose chistes, la están pasando de maravilla, hasta que el mozo pregunta, ¿y la gaseosa de qué la quiere? ¿Quiere Inca-Cola o Coca-Cola? Y ella dice, por supuesto que el Inca-Cola. Y dice, no, no, Coca-Cola. Espera un momento. A mí me gusta la rubia, no, a mí la negra. No, 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 no. Mira que yo voy a poner el pago, así que tiene que ser Coca-Cola. Ah, machista eres con el pago. Ahora me vas a sacar en cara. Ya sabes, Gota, no me invites. ¿Sí o no? Y comienza, no comienza el conflicto, sino la manifestación del conflicto. Ya ves, por eso no te saco. Hasta la vida me hace, ya ves, uno perdona resentido, inmaduro. Uy, ya me decía mi papá, vete entonces con tu madre, ¿no? Y comienza la pelea. El conflicto no empezó, el conflicto ya estaba en ellos. Sus deseos ya estaban en conflicto, solamente que no se había manifestado, hasta que algún agente lo hace manifestar. Todos tienen que saber esto. Todos tenemos deseos que ya están en conflicto. Mientras no se manifiesta, estamos felices, nos vemos tranquilos, sonreímos, hasta que algo va a manifestar ese conflicto de nuestros deseos. Por eso Santiago que decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vos? No es de vuestras pasiones, o sea, vuestros deseos que están en vuestros miembros, las cuales combaten en vuestras almas. Entonces son deseos que ya están en conflicto. Aquí yo también, yo tengo deseos, usted tiene deseos que están en conflicto con mis deseos. Por ahí algo lo va a manifestar. Y el problema no está que se manifieste, no es que siempre lo tengamos oculto. El problema está que cuando se manifieste, ¿cómo enfrentar eso? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo solucionar esos deseos que ya están en conflicto? Esa es la técnica de la resolución de conflictos. Por eso tú tienes que adelantarte siempre a los conflictos. El problema es que muchos viven en un ensueño y cuando viene el conflicto no saben ni cómo solucionarlo, no saben qué hacer, no saben cómo enfrentarlo, no hay ningún plan, ninguna contingencia. Entonces, por eso los conflictos lo aplastan a esta pareja o a estas personas. Hay que prepararse para el conflicto. Algo en lo que más preparamos a los que se van a casar siempre es en resolución de conflictos. Hay algunas cosas claras que hay que prepararse. Anota. Todo aquel que quiere casarse. Anota, anota. Uy, ya sé quién quiere casarse. Muy bien. Los que ya se han casado, lo siento más, ya fueron ya. No, no, algo pueden hacer, algo pueden hacer. Ya, ¿qué temas debemos manejar? Debemos prepararnos, pastor, para llevar un matrimonio. Quizás no va a ser el matrimonio perfecto, pero vamos a ir por buen camino. Número uno, resolución de conflictos. Cómprense todo libro, cualquier tipo de conferencia, taller, seminario de resolución de conflictos. Ahí tienen que ser unos expertos. ¿Ya? Si quieren un coaching, llámenme, ya me llaman, por favor, pastor. Saben que yo tengo un diplomado en resolución de conflictos, ¿no? ¿Sí? ¿Sabían o no sabían? Sí, tengo varios estudios, varios diplomados en este tema que me interesó muchísimo. Muchísimo, por eso he escrito algunos libros de esos temas, ¿no? Así que si quieres algún coach, me llamas. Pastor, yo necesito aprender de resolución de conflictos. Muy bien. A ver, número dos, administración del dinero o administración económica. La razón quizás número dos, por la que más pelean los matrimonios, por la economía, por si no lo sabías, por lo que más se pelea en el matrimonio, por la economía, ya sea que tengas o no tengas. Por si acaso, uno piensa que teniendo más, menos problemas. Mentira, mentira, falso, falsísimo, de toda falsedad. Eso es lo que algunos piensan. Por eso que el varón a veces se mata, trabaja y trabaja haciendo horas extras, doble turno, doble trabajo, hace más negocio, invierte, porque él piensa que mientras más plata traiga, más felicidad va a haber y cuando da más se da cuenta que hay más problemas, porque no era por ahí la cosa. Si el carácter no es maduro, si el carácter no está firme, tráele todo el dinero del mundo, van a seguir habiendo problemas. Y van a seguir viviendo deficiencias y más gastos y más problemas. No creas que es traer más plata, eso no es la solución. Por eso, prepárate mucho en administración económica o financiera.
En internet está en la página del doctor Andrés Panaciut. Búscalo, porque él es cristiano, es un pastor que trata mucho de temas financieros. Busca su página que se llama Cultura Financiera. Algunos de esos consejos los pasamos por Excelencia Radio. ¿Ya? Prepárense mucho en eso. Si pueden, lleven algún curso sobre eso, algún estudio. A veces hay gratuitos en internet. Tienen que saber manejar bien la administración económica. ¿Ya? Entonces, no se trata de tener más plata. No es eso. Sino sepan administrar bien con sabiduría. Pueden tener poquito, pero pueden ser felices con lo poco que tienen. Administrándolo bien. ¿Ya? Ya algún día trataremos esos temas, pero hay que prepararse mucho en eso. Tercero, la sexualidad. Sexualidad. Relaciones íntimas. Otro de los temas por los que más pelean los matrimonios. ¿Ya? Prepárense mucho en esos asuntos. Tienen que leer bastante de esos temas. No se casen si no se han preparado en estos temas. ¿Ya? Sexualidad. Otro, crianza de hijos o estilos de crianza. Asunto necesario, fundamental. Nadie se puede casar si no ha sido bien instruido y no se ha preparado bien en estilos de crianza. Pero pastor, no pensamos tener hijos en 10 años. Igualito. No te me casas si no te has preparado en estilos de crianza. Varios libros, charlas, seminarios. Anota bien. Estilos de crianza, crianza de hijos, desarrollo, psicología del niño, del adolescente, del joven. Prepárate mucho en crianza. Ambos vienen ya con estilos de crianza aprendidos que están en conflicto, por si acaso. El problema está que cuando son novios no hablan nada de eso. Y luego cuando viene el hijo, uy, ahí estallan los problemas. Tienes que anticiparte a los problemas. Ay, pastor, que me da penita hablar de eso. ¿Qué penita, niño? Mejor es ahora que después. Estar lamentando, sufriendo, encima sufren los hijos. Ahora hay que saber manejar bien todos esos temas de crianza de hijos. Muy bien. Esos son uno de los 4 temas fundamentales que ellos, y tengo más, tengo en realidad como 30 temas, pero no les voy a dar todo. Poquito a poquito, poquito a poquito. ¿Ya? Son una de las cosas, si tú eres padre, madre también, tienes hijos que están todavía bajo tu tutela, pues instrúyele en esas cosas. Instrúyele en una buena finanza, buen emprendimiento, instrúyele sobre la sexualidad, instrúyele sobre resolución de conflictos, ¿ya? Instrúyele sobre crianza de hijos, que estudie muy bien, sobre responsabilidad, trabajo, todas esas cosas. A veces lo que más se habla en consejería prematrimonial, el amor, ay, el amor, dice. Sí, con tal que se amen, dice. Ilusos. No se imaginan lo que va a venir, ¿no? No se imagina. Eso de amorcito, de besito, así no vas a vivir un matrimonio. Eso no es la verdad, ¿ya? Ay, pero con tal que venga a la iglesia, dicen algunos. Con tal que venga, ame al Señor. No, no es suficiente. No es suficiente. Si no, Pablo pues andaría casado. Pablo dijo, mejor solo, sirviendo al Señor. Así que no es suficiente con que venga a la iglesia. No es suficiente con que esté en la reunión de jóvenes. No es suficiente con que haya llevado un discipulado. ¿Ya? Exige una buena preparación. Ahí tienes algunos buenos temas. Por supuesto, el primero ya se los dije hace 2 semanas, ¿no? Se los dije. Requisito básico, estudio los 66 libros de la Biblia. Y ese es en el campo espiritual, el campo ministerial. Joven señorita, quiere casarse, tiene que haber estudiado los 66 libros de la Biblia. Y nos va a enseñar su resumen, su tratado, sus libros, todo lo que ha estudiado. Se debe que preparar bien en la teología bíblica, en la doctrina, todo lo que es el conocimiento bíblico, porque eso va a ser la base fundamental de todo. ¿Tú tienes eso? No sueñes en casarte. Ni lo pienses. ¿Ya? Si vienes, pastor, me voy a casar muy bien, a ver, dame tus estudios, por favor. A ver, vamos a repasar los 66 libros, un exégesis a cualquiera de esos libros. Muy bien, ahora vas a hacer las 10 doctrinas fundamentales. A ver, ¿dónde están? A ver, un examen teológico, primero conmigo, después por el pastor Daniel Carlos, después de Daniel Mancisa, vas a pasar por todos los pastores. ¿Ya? Charla, consejería, examen. Si no apruebas, al Seol. Al Seol.
No pidas menos, señorita, por favor, no pidas menos de un varón que quiere casarse contigo. De verdad, no pidan menos. Una vez estuve con una señorita, pastor, ¿con quién me mira? Mira, tú, yo más o menos como le examiné a esta joven, ama al Señor, se me mira, tú menos que pastor, nada, no aceptes nada. Tienes que hacerte con un pastor. O nada, ay, pastor, me la has puesto muy alto, nada, que nada alto. Ay, hay jóvenes que aman así. Pero tú no estás para casarte así con. Tú tienes que casarte con un pastor. Muy bien, ya está. Deben anhelar eso y deben pedir jóvenes que amen al Señor, que amen la palabra, que sean instruidos. Porque si tú no pides eso, vas a ver cómo lo vas a lamentar. Cásate para que veas que tengo una razón. Cásate. No sabes cuántos he recibido en consejería. Pastor, este hombre no lee ni su Biblia. Mujeres llorando, pastor, me muero de hambre. ¿Qué no te da para la comida? No, hambre espiritual, pastor. Nada, ni un devocional este hombre. Tengo que rogarle, tengo que obligarle a ir a la iglesia. Mujeres obligando a sus maridos a ir a la iglesia. Imagínate eso. Ya entiendes por qué está así el evangelismo, las misiones, por qué la obra está tan decaída, hermanos. Los varones de hoy no están asumiendo sus roles de varones, de cabeza. ¿Por qué? Porque no aman al Señor, no aman la palabra de Dios. Pero eso se ve a tiempo, antes de casarse. No es suficiente con que venga a la iglesia. Pruébale un ratito, dile, te dejo para siempre, así dile. Pero porque, nada, te dejo Filomeno, dile así. ¿Ya? Pruébale, déjalo. Y observa qué hace este Filomeno. Él dice, muy bien, me dejó, pero nunca dejaré a mi Señor. Ay, que se vaya. Pero yo voy a seguir viniendo a la iglesia, voy a seguir mi discipulado, voy a seguir preparándome. Ah, no, este Filomeno vale la pena. Pero si lo, ay, que me dejó, que me voy, que me mato, que deja, hermano. Va, que se mate. Ya, pues. Muy bien. Material. Padres de hijas casaderas. Dios mío, hay tanto que hablar de esto. No me va a alcanzar la noche. ¿La dejamos para la siguiente semana, sí o no? Ya, muy bien. Dice, no tengo mandamiento del Señor en el versículo 25. Simplemente significa que Cristo no dio una enseñanza al respecto como la dio sobre el repudio. Así se anotó en el versículo 10, donde Pablo se refiere a la enseñanza del Señor. Ahora, mira, tenga presente que en esos días los padres arreglaban los matrimonios de sus hijos. Hoy es diferente, ¿no? O sea, el papá veía, ¿no? Con quién te ibas a casar. Si fuera así, nadie estaría soltero ahorita, Dios mío. Sería más fácil, ¿sí o no? Pero bueno, los tiempos han cambiado. Y en esos tiempos incluso los padres buscaban gente adulta con quien casarte. No importa si tú seas una adolescente de 15 años, 16 años, te casaban con alguien de 30, de 40. Porque se esperaba que el varón sea maduro. Se esperaba que el varón ya asumiera responsabilidad, tenga trabajo, ya conozca de Biblia. O sea, el varón tenía que conocer de Biblia, tenía que tener un oficio, ser una persona ya estable. ¿Qué problema cuando se casan esos dos muchachitos? Los dos rompiendo el cascarón. Ay, Dios mío. Qué terrible. Bueno, no vamos a hablar de la edad aquí, pero sí vamos a hablar de la madurez. Se necesita madurez. Pero principalmente del varón. Ahora, eso no quiere decir que la mujer vaya a ser una inmadura total, ¿no? Pero por lo menos el varón tiene que ser un poco más maduro en la palabra, más maduro en la fe, más maduro en cuestiones de la vida. Tiene que ser más maduro. Y hoy día en el Perú pasa todo lo contrario. Las mujeres eligen al menos maduro, al más inmaduro. ¿Mm? No sé qué está pasando el día de hoy. Un varón de su casa, estudioso, trabaja. Ay, qué aburrido, dice, qué monse. ¿Mm? ¿A quién quieren? Al aracán, al pandillero, al tirapiedras de la cuadra. Ay, qué príncipe, dice. Dios mío. El que eres vivo, dice. Vivo. Vivo. Ven después de unos años de convivir con ese vivo. No te va a agradar para nada, ¿no? Entonces tienes que saber también escoger. Pero en los tiempos son los padres que aseguraban que te cases con un buen partido. No solo en la economía, ¿no? Sino una persona íntegra, de buen testimonio, ¿no? Madura. Y al día de hoy, bueno,
Lamentablemente tú escoges. Por eso lo que tienes que aprender a hacer es escoger con sabiduría. En eso tienes que prepararte. ¿Con quién me voy a casar? Pablo presenta varios factores para que estos padres consideren. Primero, es tiempo de inquietud, verso 25 al 31. Era tiempo de inquietud. El matrimonio es un asunto serio y los cristianos estaban enfrentando tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Dos, estas pruebas no eran causa para que los casados se divorciaran o para que los solteros se asustaran al punto de evitar casarse. Pero había que dar la debida consideración a la situación a mano, o sea, no hacerlo a la ligera. No hacerlo a la ligera. ¿Quieres quedarte sin casar? No lo hagas a la ligera. ¿Quieres casarte? No lo hagas a la ligera. Considéralo, piénsalo, medítalo, ¿sí? Y prepárate sobre todo. Tienes que prepararte. Si ya estás casado, prepárate como si te hubieras a casar, ¿no? Yo creo que no es tarde para aprender. No es tarde para madurar. No es tarde para enderezar muchas cosas en su vida, ¿no? 3. Tener una vida cristiana consagrada significa a veces olvidarse incluso de algunas cosas buenas del mundo. ¿Sí? A veces para servir a Dios tiene que haber sacrificio. La persona de este mundo que quiere, ¿no? Disfrutar, tener su familia con sus hijos, disfrutar, vivir felices. Los domingos se van pues a la piscina, a la parrilla, ¿no? Quieren salir de viaje y muchas cositas más. Quieren disfrutar de este mundo, como dice Pablo, ¿no? Pero cuando ya te toca servir a Dios, tienes que privarte muchas de esas cosas. Y ojo, ojo con la señorita que dice, yo quiero a alguien que ame al Señor. Mucho ojo, pestaña y ceja con aquellas mujeres que dicen, quiero a alguien que ame al Señor. Tengan mucho cuidado. No lo digas a la ligera. Piénsatelo muy bien y ve si tú también amas al Señor. Porque si no, le vas a hacer la vida imposible a ese siervo de Dios. Ten cuidado. En muchos casos que han pasado así. Muchos casos donde la mujer luego viene a su consejería la hermana líder, y entonces se queja. ¿Y por qué se queja? Porque este varón ama mucho al Señor. Cuando no están casados, que ame al Señor. Cuando ya están casados, ay, ¿por qué ama al Señor? Piensa maduramente, por favor. A veces las mujeres dejan dejar mucho de emociones. Y todavía, ¿qué dicen? Mira, y esto creo que lo enseñan en cualquier iglesia, es una terrible herejía. Dicen así, es que si ama al Señor, te va a amar también a ti. ¿Has escuchado eso? Herejía total. ¿Qué está detrás de esa frase? ¿Qué está viendo? Una condicionante, un buscar lo tuyo. O sea, ¿tú quieres que ame a Dios para que te ame a ti? Salvaje. Eso es una salvajada. Y ¿cómo lo dicen, no? En predicaciones, en enseñanzas, como si fuera una sabiduría del cielo. Eso es humanismo. Eso es egoísmo, egocentrismo. Si ama a Dios, me va a amar a mí. Ay, qué bonito. Oye, todas las cosas son para Cristo, no para ti. Tú debes decir que ame al Señor para yo también amar al Señor, para ambos amar al Señor, no para que me ame a mí. ¿Qué es eso? Ahora el servicio a Cristo es para hacerte feliz a ti. Pues déjame decirte que es un error total. Y perdóname si desinflo tu globito. Es una mala consejería que han dado las jóvenes. Pues hay tantos problemas, hay tantos siervos que pierden su ministerio por estas mujeres egocentristas, egoístas, que querían que ame a Dios para que la ame a ella. ¿Qué es eso? Y piensan que es bíblico. Es antibíblico. Hermanos, debe ser para amar y servir al Señor. Al Señor de manera incondicional. Eso es el Evangelio. No es para que me ame a mí, no es para que me dé a mí, es para juntos amar al Señor y darlo todo por Él. Si tú no amas a Dios, no pidas que ame a Dios, porque le vas a valorar la vida. No te atrevas. Después se queja, este hombre para más en la iglesia, que lleve su colchón a la iglesia, dice. Se ha casado conmigo, con el pastor. ¿Mm?
¿Se ha casado conmigo o con la iglesia? Insatisfecha, renegando, reclamando. Ay, ¿por qué para tanto tiempo fuera? No para en casa. ¿Qué hace en las calles predicando? ¿Qué hace yendo allá a otros pueblos? A evangelizar, a discipular. Y vive insatisfecha porque esta mujer no amaba al Señor. Pero ¿cómo quería alguien que ame a Dios? Así que una hermana una vez le dijo a una señorita, ¿estás segura que quieres amar? Sí, alguien que ame a Dios, pero que me ame a mí. ¿Estás segura que quieres alguien que ame a Dios? Porque esa persona que ama a Dios, ¿sabes? No va a parar en casa. El que ama a Dios va para afuera. Va a parar en las casas, en las calles, en los parques, en los pueblos. Va a parar predicando, va a parar discipulando, enseñando, abriendo obras, dando su vida por el Evangelio. Tú vas a ser, no el primer lugar, tú vas a ser después del Señor. ¿Estás segura? ¿Quieres alguien que ama a Dios? Y la mujer llena de espanto. Ay, no, no, yo no quiero eso. Ah, entonces ni piensen, ni lo mires al siervo de Dios. Le vas a arruinar la vida y el ministerio. Hermanas, las mujeres no son las reinas de la casa. Ya están agarrando las piedras ya. Ricardo, atento ahí para. Ahorita voy a salir corriendo ya. Me cuidas. Con Jorge los dos, ¿ya? Esa frase es la frase más herética que he escuchado el día de hoy. Yo soy la reina de la casa. Y en consejería y en charlas materiales dice, ay, es la reina de la casa. Váyate a la iglesia de Dios Madre mejor. El feminismo, ¿cómo ha agarrado? A mí no me da miedo, soy uno de los pocos pastores que no le dan miedo a agarrar de frente contra el feminismo el día de hoy. Dígame lo que me misógino, machista, dígame lo que me te voy a decir la verdad. Pues hermanas que vienen, pastor, esto y... Mira, yo no voy a decirte lo que te hará, te voy a decir palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Sí? Cuando hemos ido a iglesias, pastor, venga, la mujer, venga. Voy a ir a aplicar palabras, ¿estás segura? ¿Vas a escuchar? Después, no me tires piedras. Si ya sabes cómo predico, no me invites. ¿Mm? Y he ido y le he dicho las 4 verdades ahí, a la luz de la Biblia. Ya nunca más me invitan. Mm. Acá no hay ni machismo ni feminismo, hermano. Acá hay cristocentrismo a la luz de la Biblia. Y usted no es la reina de la casa. Cristo es el rey de la casa. Así como Cristo es el rey de la iglesia. Cristo es el rey de todo el universo. Usted no debe pedir ni reclamar nada para usted. Todo es para el Señor. Así que si usted quiere un esposo, un marido que ame al Señor, usted debe estar amando al Señor. Toda su vida, con todo su corazón. Y no pedir nada para usted, porque usted es esclava de Cristo. ¿Quiere un esclavo? Usted tiene que ser esclava también del Señor. Esa es la verdad. Por eso hay tantos matrimonios insatisfechos, tantos jóvenes que amando la obra de Dios tienen que dejar la obra, tienen que dejar de predicar, tienen que dejar de servir al Señor por estar satisfaciendo los caprichos de su mujer. ¿Cómo es eso? Y es ella la que más se queja. Ah, es que no me ama, es que no me da, es que no es... Dios mío, no, así no son las cosas. El matrimonio debe ser enteramente para Cristo. Y si no va a ser así, mejor no te cases. Así de sencillo. No te cases. Usted no se casa para tener a su cónyuge a sus pies. Usted se casa para que estés rendida usted a los pies de Cristo. Así debería ser el matrimonio. Así que mucho cuidado. Si tú ves un joven que ama al Señor, que sirve al Señor, y tú no lo amas al Señor en esa fuerza y medida, por favor, no lo enamores, no le hagas ojitos, no lo pesques, déjalo tranquilo. Déjalo para una sierva que sí ame al Señor, con toda su vida, con todas sus fuerzas. ¿Ya? Y tú prepárate. Ama verdaderamente a Cristo. Así que no escuches esas filosofías. Que ame a Dios para que también te ame a ti. No escuches esa cosa. Ay, tú debes sujetarte a alguien que te trate como una reina, dice. ¿Dónde en la Biblia dice eso? A ver, sácame un capítulo de versículo. ¿Dónde dice, mujeres, sujétense a sus maridos y la tratan como reinas de la casa? ¿A dónde dice eso? Tengan cuidado con las filosofías del mundo. ¿Ya? Tengan cuidado. ¿Quieren bienestar? Escuchen palabra de Dios. Tener una vida cristiana consagrada significa a veces olvidarse incluso de algunas cosas buenas
del mundo. Aquí ya no hay reclamo de por qué no paseamos, por qué no salimos de viaje, por qué no hacemos esto o aquello. No hay reclamo. Aquí es servicio al Señor. En otro tipo de consejería le van a decir todo lo contrario. Les dice tiempo. Hay pastores que me han dicho a mí, pastor, usted debe darse más tiempo para usted mismo, para descansar, para tener sus vacaciones. Aléjate de mí, Satanás, le he dicho. Aléjese de mí con esta filosofía humanista. Ay, pastor, ¿por qué tanto? Usted todos los días, usted tenga también su reposo, haga su agenda, no tenga... Ya los domingos vamos a predicar al púlpito, dice. Pastores carnalotes que no aman al Señor. Yo estoy en este mundo, ¿sabes? Porque yo consagré mi vida para servir a Dios realmente por tiempo completo. Toda mi vida para el Señor. No para estar jugando a la iglesita, no cuando hay horarios de culto. Yo quiero servir enteramente al Señor. Todo el tiempo. Toda mi vida es para el Señor. Y así tiene que ser, hermano. Sea usted varón o mujer, usted tiene que estar consagrado a Cristo Jesús. Muy bien. Voy a dejar la mejor parte para después. La mejor parte del pollo, del pavo. La mejor pieza para el final, como dicen algunos. Pónganse de pie, meditando en sus corazones. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana, si es que vienes, si es que se atreven. Mira cuántas sillas vacías. Llenecito estaba la semana anterior. Van desertando, van desertando. Algunos son el remanente que va a quedar. Vamos a orar al Señor. Dura es esta palabra, dirán algunos. Pero no es dura la palabra de Dios. Es vida, ¿sí o no? Es vida la palabra de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Cierren sus ojos. Es para todos, para cada uno, para mí, para todos es la palabra de Dios. Pero si estás todavía soltero, soltera, qué privilegio. Es un ministerio, es una vida que consagra al Señor. Prepárate, ¿sí? Sí, prepárate para el matrimonio, pero sirve al Señor. Prepárate para que sea un matrimonio también de servicio al Señor. Y si estás casado, consagra tu matrimonio al Señor. Consagra tu tiempo, tus energías, tus propios hijos. Un ministerio para Cristo. ¿Sí? Sácalos adelante, sirvan al Señor. Sin condiciones. Deja de pedir para ti. Deja de exigir para ti. Deja de querer doblegar a tu pareja. Sé flexible. Deja vivir en paz. Quien está a tu lado. Y sirve al Señor. Sírvele en casa. Orando, leyendo la Biblia. Sírvele ahí en la comunidad. Sírvele fuera. Sírvele en la iglesia. En todo lugar. Habla de Cristo. Haz un discípulo, una discípula. Conságrate al servicio del Señor. Ahorra para de repente ir a un viaje misionero, para participar del evangelismo. Ten metas espirituales. Qué privilegio si un matrimonio está consagrado al Señor, como aquí la Priscila. Pueden ir a tantos lugares a servir a Dios. ¿Mm? ¿Qué vas a decidir el día de hoy? Sea soltero, sea casado, va a consagrar su vida, su ser al Señor. No sabemos cuánto tiempo falta para que el Señor vuelva, pero queremos estar preparados. Te damos las gracias, oh Dios, Padre nuestro. A ti sea toda la gloria y la alabanza, Señor, en esta hora. Pedimos de tu bendición. Pedimos que escuches, Señor, las oraciones de tus hijos, aquellos que hoy se consagran a ti, aquellos jóvenes, solteros, que hacen decisiones de consagración, de preparación, Señor. Ayúdales, prepárales, Señor. Guárdales. Úsales, Padre Santo. Que ellos puedan crecer y seguir en testimonio, en obras, para que no haya después, Señor, remordimiento de no haber entregado lo mejor para Cristo, lo mejor de su tiempo, de sus años, de su vida, de sus talentos.
Que si formen relaciones, lo formen, Señor, en ti, en tu voluntad, con tus principios, con tu palabra y para tu gloria, Señor. Señor, aquí hay también hermanos casados que hoy están haciendo decisiones de morir a sí mismos y de vivir más a Cristo, de buscar lo tuyo, Señor, no lo de ellos. Nos consagramos a tus pies también para que te sirvan, Padre, con propósito, con todo su amor, con todas sus fuerzas, sin condición, siervos de Cristo. Padre, ayúdalos cada día para ir muriendo a sus yo, a sus deseos, a exigir cosas para ellos mismos, para vivir más a Cristo, Señor, dar testimonio de tu gracia. Aquí estamos como un cuerpo, como un pueblo unidos, Señor, en un solo sentir para la gloria de Cristo. Usa tu iglesia, úsanos en el evangelismo, en las misiones, levantando más obras, Señor, en todo lugar que hace falta la sana doctrina, Señor. Ayuda a tus hijos, ayuda a tu pueblo, en cualquier lugar donde escuchen este mensaje. Señor, atiende sus necesidades, prepárales. Si hay alguien que reconoce hoy sus pecados y quiere entregar su vida a Cristo, Señor, sálvale, dale la vida eterna, dale al Espíritu Santo, hazle una nueva criatura. Y a tus hijos, consáralos más en tu palabra, en la oración y en el servicio, Señor. A ti y solo a ti sea toda la gloria, oh Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga.